Los martes en Nueva Cepa, vamos. Y me solté el cabezón, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté era bella. Pregunta discriminatoria, geodiscriminatoria para arrancar, Felipe Fuentes. Qué raro. ¿Llega el humo a Conesa? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo va? Un poco más tenue. Se puede descansar. ¿Sí? Sí. Ah, pero llega. Llega un poco, sí. Ahí hay como límite, hay como un banco. Claro, un poco más tenue, bastante más tenue. Que lo que llegué acá, que era imposible. Ah, claro, vos venís en el Sí. colectivo. Bueno, sí, ahí tenés la diferencia. Pagamos tranquilidad, pero con un aumento de colectivo importante. ¿cuánto cuesta el colectivo de Conesa, San Nicolás, Conesa? Depende de la línea, entre 127 y 150. Mamá, 150. Vos sabés que ayer, hablando de todo un poco, veía una publicación, un recuerdo en Facebook de mi hermana cuando se graduó, que vendía empanadas y pizza, viste, como todos vendimos para juntar plata. Vendían la docena de empanadas 120 pesos. 120 pesos una ternura. empanada y ahora. 120 pesos. Ahora, claro, ahora una empanada sale eso más o menos. Claro. Pero no vamos a hablar de esto aquí en esta columna, sino que vamos a hablar de otras cuestiones. Y hoy, ¿cuál es la temática, Feli? Bien, un poco lo que veíamos o vemos a veces es cómo, y más desde este lugar, el lenguaje posibilita o reproduce ciertos estereotipos, ciertas miradas que no están buenas, que nosotros vemos que dañan al oyente, ¿no? Muchas veces hablo desde una frase de Sonsa que le hemos escuchado siempre como, bueno, pero es necesario, ya cuando empieza así es necesario, es polémico, que vayan de la mano caminando juntos, o es necesario que estén mostrando su cariño públicamente, o sea, y acá vamos en el hecho de que pero a veces se hace sin la intención de dañar al otro o a la otra, entonces desde ese punto hace una mini tarea pedagógica y que reprensemos eso, que saquemos esos prejuicios. Claro, en ese caso, ¿cómo hacemos para, si uno lo hace sin intención, ¿no? Si no quiere discriminar, ni perjudicar, ni nada, ¿cómo sería? ¿Cómo lavamos nuestro lenguaje para poder dirigirnos y con respeto en realidad, desde ese lado? Porque si uno no lo quiere hacer, porque los prejuicios por momentos son inconscientes, recién estábamos hablando un poco de eso en realidad. Claro, el prejuicio de por sí es irreflexivo. Es decir, solo lo hacemos porque nos lo dice alguien. Entonces lo importante ahí es formarnos. Por suerte Argentina tiene herramientas para hacerlo. Hay muchos organismos que son públicos y que forman en ESI, que forman en Ley Micaela, que para mí me parece fundamental, tanto de los medios de comunicación como también en docencia. Ámbito judicial. Ámbito judicial, que el ámbito judicial es uno que menos se forma en municipales. ¿Para qué? Para que saquemos esa estructura patriarcal que la tenemos todos y todas, todes. O sea, esto para sacarnos el prejuicio de ir cual maestro ciruela, sino que es una cuestión más de... Incluso está bueno, no sé, en realidad me lo confirmás o no, pero como que ya no se discute tanto esto de que la estructura patriarcal existe y está instalada en cada uno de nosotros, ¿no? Y como que no podemos sacarnos esa camiseta o esa mancha y decir, no, pará, yo no, todos. La sociedad toda es de esta manera, históricamente, y recién empieza el proceso de corrernos de ese lugar. Exacto, eso que sí es un cambio cultural que se dio a lo largo del tiempo. ¿Se acuerdan cuando las primeras, y hay que decirlo, las primeras compañeras, por ejemplo, principalmente feministas, hablaban de patriarcado? La gente un poco se agarraba de donde podía. Ya hoy no se discute, pero sí se discute de, bueno, no, pero yo ya estoy desconstruido. Ya cuando alguien te dice que está plenamente desconstruido, también teme un poco. Desconfiemos del todo, ¿no? Nadie, ni los propios militantes de la diversidad, ni los propios militantes del feminismo están plenamente desconstruidos porque vivimos acá y reproducimos. Entonces está bueno eso, la mirada atenta y decir, bueno, yo escucho una frase que me hace ruido, bueno, la repienso, me formo. Esto de decir, bueno, necesito formarme en esto. Entonces ahí está bueno entrar. O charlarlo con alguien, porque a mí se me ocurría, ¿no? Uno a veces escucha comentarios que no les gusta y no sabe cómo discutirlo, ¿no? Nosotros, bueno, pensábamos eso de, está todo bien, pero no me gusta que se besen o que no se besen adelante de chicos, como pasó, por ejemplo, con la película. Entonces no está tan bien, claro, evidentemente, pero digo, ¿cómo uno consigue las herramientas para poder empezar a discutir también, o sea, a veces con uno mismo y a veces con el otro, sobre que no se tienen que decir más estas frases, por ejemplo? Bueno, yo en primer lugar
lo que Argentina hace bien y lo que los gobiernos hacen bien, hay que decirlo. Hay herramientas, o tranquilamente de al alcance de nuestra mano, de un celular, de la computadora, puede decir, bueno, hay muchos documentos en los cuales establecen de qué hablamos en cada lugar, qué es un prejuicio, qué es una discriminación, cuándo reproducimos eso, cómo dirigirnos al otro, a la otra, al otro. Entonces ahí poder un poco tomar esas herramientas gubernamentales, algo que siempre habla la gente, dice, pago mis impuestos, no sé qué cosa. Bueno, aproveche señora, utilice ese pago de impuestos, busque esa herramienta que tiene al alcance. Y esto, poder comunicarse con organizaciones, con activistas, que sabés que están laburando en ese sentido y formarse. La principal herramienta es decir, en primer lugar es reconocerlo, que no estamos plenamente desconstruidos, y ahí formarse e ir a las herramientas que tenemos a nuestra mano. Sí, y está bueno también entenderlo desde el lugar de con quién te toca discutir esas cuestiones, ¿no? Porque muchas veces me quería frenar en esto de no, yo no soy machista, yo no soy machirulo, yo estoy desconstruido. Son como todos conceptos similares, ¿no? Y cuando se dicen algo anda mal, o algo detrás de ese concepto hay. Pero es muy importante también saber cómo hacerlo en realidad, porque hay personas que están mucho más deconstruidas que otras y al escuchar conceptos que quedan ahí como, no, me parece que eso que dijiste no está bueno. Pero no es lo mismo discutirlo con tu amiga, con tu amigo, y en el cambio de género una diferencia total me parece en la forma de poder discutir estas cuestiones, porque con tu amiga te va a escuchar, te va a entender y vas a poder hablarlo. En tu grupo de amigos te van a decir, no seas boludo, déjate joder, que no te pongas la... Después, con tu familia, con adultos, que creo que es la parte más difícil, porque a tu amigo en algún momento de última lo haces entrar en razón. Hay veces que al adulto mayor, cambiarle un recorrido de 50 años de vivir en una cultura 100% patriarcal es muy difícil y es ir al choque directamente. Entonces, el saber desde dónde hablamos y con quién lo tenemos que discutir me parece que también es trascendental para entender la cuestión, ¿no? Sí, y también esto de dar las discusiones, obviamente, sin generar situaciones conflictivas que nos generen imposibilidad de poder retomar ese vínculo, pero sin no temer a esa discusión. Porque hay varones, cis hetero principalmente, que dan estas discusiones quizá con un grupo de amigas o con familiares generalmente femeninas o que se identifican con el sexo femenino, pero no lo dan en un grupo de amigos en un partidito o no lo dan con la familia, porque no son ámbitos en los cuales lo quieran llevar adelante. Y bueno, eso es importante entender, que esas discusiones cuando entran, cuando de verdad se interpelan, se dan en todos los lugares, obviamente, con el tiempo que lleve ese cambio de estructura. No es que un día a otro vamos a decir que como el ejemplo de Ana Abuelo, una señora de 60, 70 años va a saber lo que es una persona intersex. O el respeto que respeta, valga la redundancia, esa identidad. Pero sí sembrarle esa duda, decir, bueno, voy a ver qué es esto, dónde lo puedo buscar, a quién puedo consultarle. ¿Cuáles son las mejores herramientas que tenemos? Obviamente creo que poner sobre la mesa y discutirlo, pero discutirlo desde el lugar del intercambio. Después veremos si es positivo o termina siendo negativo, pero mínimamente plantear estas cuestiones. Pero, ¿qué herramientas, qué recursos tenemos, Feli, para poner sobre la mesa a la hora de encontrarnos con situaciones como esta, que desde el lenguaje están apagando voces, están corriendo derechos, están discriminando? Sí, yo lo que principalmente diría es esto de el recurso que tenemos, que por suerte uno es poco beneficio de la globalización, podemos entrar de cualquiera de nuestros dispositivos e ir a las páginas gubernamentales o de activismo y encontrar estas definiciones, en cuanto de que no sepamos algo particular. Y si no sabemos cómo tratar a una persona, si no sabemos que esto pasó, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, cuando salían las marchas del 8M y muchos varones no sabían qué rol tenían en ese cambio cultural, bueno, ir a consultarle a las compañeras, o en este caso a los compañeros, qué se hace en ese momento, tratar de no pecar de imponer, que eso es algo muy clásico de las masculinidades principalmente, más hegemónicas, ¿no? Pero las masculinidades en general. Sí, sin duda. Entonces un poco encontrar ese lugar y las referencias a las que ir a consultar, ¿no? Este es el rol de la escucha activa, creo que eso es lo fundamental, la escucha activa.
No ir como un poco resistencia y decir, bueno, escucho pero no sé, bueno, no, ir y escuchar plenamente a quienes están movilizándose y activando. Y respetar también me parece, bueno, no sé, siempre surge el debate con Florencia de la B. Y hace poco lo vieron atacar a un periodista cordobés, me parece. ¿Y eso cómo sería? Digamos, uno se autopercibe de una manera, asume una identidad. ¿Y por qué es tan complicado que la respeten, digamos? ¿Qué genera? ¿Qué es lo que genera? O, digamos, ¿qué deberíamos hacer? Si una persona se autopercibe y eligió ese nombre que la representa como Florencia, ¿por qué nos cuesta tanto decirle, a tratarla de ella y no de él? Yo creo que en el caso del periodismo hay un poco de reacción. Ahí por eso decía, distinguir un poco entre lo que es reproducción y lo que es actitudes odiantes. La persona que tiene actitudes odiantes claramente no lo hace de un punto de vista inocente, sino que lo busca es Claro. negar ese derecho, que está en contra de la ampliación de derechos que tenemos en Argentina en el año 2012. Entonces, bueno, ahí sí un poco plantarse desde otro punto de vista. Y en el caso de Flor de la B y algunas compañeras que se le niega o que en su momento fue a Zulma también, que le habían atacado muy fuerte. Ahí hay un claro ejemplo de reacción y ahí, bueno, ahí creo que tiene que haber una actitud mucho más fuerte de los organismos. Necesitamos uno de los pocos, y lo brego en este espacio público, que falta en Argentina es una nueva ley antidiscriminación. La ley de discriminación que tenemos es del año 1983, que fue... ¿1983? Sí. Que fue pensada para un momento histórico, plenamente para disidencias políticas y bueno, todo lo que tiene que ver. Pero nunca se actualizó esa ley. 30 años después, Sí. o sea, no, o sea, estamos hablando de un mundo diferente, de una Sí. sociedad diferente, de una cultura que ha mutado por completo, de la globalización como fenómeno que ha llegado para conocer no solamente lo que está pasando en nuestra sociedad nicoleña, por decir dónde estamos nosotros, sino en todo el mundo. Y la ley es antidiscriminación, es de 1983. Sí, es del gobierno del doctor Alfonsín. Estamos no en falta, estamos a años luz de... Las dos leyes que se bregaban desde principalmente la Federación Argentina LGBT eran, en primer lugar, la ley VIH, que se modificó por suerte hace verdad, poquito, hace nada. que era de la última presidencia de Carlos Saúl. Y esta... Bueno que no lo nombraste. No, por favor. No, sabemos que en espacios públicos no se nombra, pero yo utilizo los dos nombres, nada más. Chiste. Y la de antidiscriminación. Esta última nunca se modificó. A veces lo que se piensa es que no hay actitud odiante, sino que no hay voluntad política. Siempre hay otras cosas más importantes en la agenda para los que tienen poder de decisión. Es decir, siempre bregar por una nueva ley de antidiscriminación. Y con un paradigma de prevención, que es lo que tiene la ley de VIH. O sea, es un paradigma de prevención. O sea, subsanando antes de cuando ya está Claro. A ver, si nos ponemos a pensar y no hace falta pensar y analizar mucho tampoco, en realidad todas las políticas que hoy están públicas, que hoy estamos discutiendo, están enfocadas desde ese lugar. Voy al humo, voy al incendio. En realidad lo que estamos pidiendo es que prevengan, no que vayan a curar el incendio. Exacto. Me encantaría que hoy los 30 brigadistas que están trabajando en realidad no estén metiéndose en el medio del fuego, sino que se haya combatido con políticas públicas previamente, pero no combatido de ir a pelear ya con el fuego, sino de prevenir que suceda. Bueno, acá lo mismo. Tratar de generar políticas públicas en relación a estas temáticas que prevengan los problemas, que prevengan la discriminación, que prevengan la xenofobia, que prevengan el maltrato desde el lenguaje, desde los medios de comunicación, desde las acciones políticas. Todas nuestras acciones son políticas, pero desde los lugares de toma de decisión. Creo que es un poco la general, ¿no? Que es lo que venimos pidiendo. Prevenir y no curar. Sí, que es, como digo, el último avance legislativo en materia... valga la redundancia, de ampliar derechos, es el de VIH. Y está planteado desde ese lugar en las mujeres lactantes a la hora de tener, ella ser VIH positivo y lactar, o la propia mujeres o las personas gestantes. Entonces, está pensado desde un punto de vista preventivo. Entonces, la ley de antidiscriminación no, y además hay muchos baches. Entonces, bueno, eso es un poco, salió a la par esto, pero sí, es ¿Y fundamental. el INADI no jugaría ese rol, digamos, actualmente no es el organismo que debiera bregar porque no se discrimine de esa manera o porque no se traten de esa manera? Sí, también una deuda que se tiene principalmente con el INADI, y
pienso que en Argentina es una deuda que tenemos, es que es muy porteño. O sea, a nivel, es la realidad. Está bien, ¿sí? Veámoslo a nivel acá. En la segunda sección electoral no hay delegación de INADI. En toda la segunda sección, ¿no? En la segunda sección electoral. Supo haber, me parece, ¿o no? Sí, Eso hay que... sí, me parece que había un organismo en su momento. Pero hoy día no lo tenemos. Entonces, ver eso, o sea, hay, si uno pega un llamadito y demás, activan, pero no es lo mismo estar en el lugar y poder físicamente... No, obviamente. El trabajo de campo no se compara absolutamente con un llamado que diga que en este lugar está pasando tal cosa. Feli, me interesa también destacar, volviendo un poco de esto del lenguaje que posibilita, que no, si lo hacemos de manera inocente, muchas veces esto de tener prejuicios, que entiendo desde lo que estamos hablando que muchas veces sí, pero cuando ya hay cosas realmente instaladas como esto de por qué a Florencia de la B, hay personas y hay periodistas, incluso comunicadores que le dicen Florencio, cuando en realidad ya creo que está claro. Ahí hay otra cuestión totalmente distinta a la inocencia o el prejuicio desde el lenguaje que tenemos, que ya es parte nuestra y muchas veces encuentra momentos o lenguajes de discriminación. Pero me parece importante también esto de buscar educar o buscar imponer estas ideas desde la educación y no desde la confrontación, desde el choque, desde el pelearse, sino que el debate sea, bueno, mira, vos dijiste tal cosa, yo te estoy diciendo, este concepto que vos estás usando está mal, está discriminando o está generando esto, tendría que ser de esta manera. Hasta ahí, mínimamente dejar ese granito, después no buscar la pelea, porque ahí es donde creo que se rompen las luchas, donde vamos al choque, a la pelea, a la confrontación. El debate tiene que ser en buenos términos y mínimamente buscar educar o buscar ir por ese lado, ¿no? Sí, yo comparto. Yo siempre diferencio y creo que una gran parte del movimiento diferencia entre lo que son actitudes odiantes, la actitud en la que naturalizan, creo que es esto, es naturalizar. Entonces damos por bueno toda esta regla de juego que tenemos en esta sociedad. Entonces bueno, ahí un poco... yo creo, y acá si me permiten, desde el arte se está haciendo gran parte de esto, se está visibilizando. O sea, hay gente que le va a generar una breve ruptura ahí. ¿Se acuerdan cuando estuvo Sudor Marica en el acto de asunción de Alberto Fernández? Bueno, y hay mucha gente que le hizo ruido, ¿qué es esto y por qué? Y entonces, ese ruido, pero un ruido positivo, promulga cambios o genera cambios al respecto. Tal cual. Y fundamentalmente dejar en claro esto de que los cambios de paradigma y culturales como el que estamos atravesando no se dan de un día para el otro. Por eso esto que digo de la educación o de no buscar el choque, sino enseñar desde otro lado, capacitar desde otro lado, buscar imponer ideas que tienen todos sus fundamentos desde otro lugar. Porque los cambios culturales no son de un día para el otro, llevan muchísimos años, puede llevar 1, 2, 3 décadas incluso hasta que esto realmente sea como tiene que ser, desde la comunicación, desde la política, desde los lugares en donde muchas veces se ve la discriminación, ¿no? Entonces el cambio de paradigma son años y lo importante es ir generando estas inquietudes hasta que algún día realmente tengamos esa sociedad que no discrimine. Parece raro hablarlo tantos años después, pero mientras ahí vemos justamente lo de Sudor Marica, ¿no? Hay que entender que los cambios de paradigma y culturales llevan muchos años y no se van a dar de un día para el otro, por eso lo importante de educar, de capacitar. Perfecto. Sí, y hay, bueno, como digo una cosa y la otra, a nivel provincial ahora van a salir también para dar educación, para capacitar en ESI. Fíjense, la ley de ESI es de 2006. Y aún sigue teniendo cierta resistencia también. Exacto, sí. Y es una ley que no es nueva. Entonces ahí vemos, ahí hay resistencias también a implementarla. Algunos prejuicios de algunos directivos, de algunos miembros de educación. Entonces bueno, eso, que acá son ampliaciones de derechos, que un derecho no invalida a otro y que no se impone. Entonces eso es importante para la hora de aquellos que tengan algún tipo de resquemor o algún tipo de... ¿Por qué se tiene que implementar así como obligatorio? Porque es obligatoria. La ESI o la propia capacitación de ley Micaela en algunos ámbitos es obligatoria. Entonces, ¿por qué es obligatoria? Bueno, porque tenemos que derribar estos prejuicios. Claro, hay una idea de me obligan a ser tolerante. Que me parece que también está bueno que la pongamos sobre la mesa. Digamos, nadie obliga a nadie a tolerar a la otra persona. Digamos, forma parte de convivir en una sociedad con
abierta, Con democrática. De derecho. Claro, sí, con personas que somos diferentes entre sí, ¿Por que qué vos- elegimos de manera diferente. Claro, porque vos hombre o vos mujer que te reconoces desde ese lugar del género, podés tener todos tus derechos de expresarte libremente, compartir tus acciones amorosas libremente y besarte en una plaza, y la persona que no querés reconocer porque no tenés ganas de reconocer, porque no le querés dar espacio a sus derechos, no lo puede hacer. Veremos Porque- ahora el último informe de delitos de odio que sale en septiembre, que lo hace el INADI junto con la Federación Argentina, pero lo que se ve es un aumento. Veremos qué magnitud, porque todavía no tenemos los datos de este semestre, Claro. pero veremos la magnitud, pero se ve, es grave porque esto que decís, o sea, dar o legitimar estos pensamientos, algunas comunicadoras en medios federales lo hacen, legitimar estas prácticas lo que genera después es que se vea como normal que una patota o un par de chicos ataquen a una parejita de mujeres, hombres, identidades variables por expresar su amor. Entonces ahí es importante. Tal cual. Hablaste de escucha activa hace un ratito y están Naticeres del otro lado, justamente haciendo uso de este concepto, y dice tal cual, una parte del periodismo es reaccionaria y lo hacen con intención y conocimiento de ir contra derechos conquistados o por conquistar, con la estrategia de contraponer cosas que no se contraponen, dice Nati, y además agrega contraponer cosas que no se contraponen, ejemplo, el lenguaje inclusivo, con lenguaje de señas y así con mil cosas más. Exacto, no, es muy claro el ejemplo que da porque te tiran, y no sabes lenguaje de señas, y bueno, pero si es una comunidad no vidente está bueno, o hipocúsica, o braille, pensaba en braille también, no se contrapone con el lenguaje inclusivo, o sea, esto de tratar de generar rivalidades entre comunidades, ¿por qué? Espacios para todos, que es lo molesto de generar y permitir espacios libres para absolutamente todos los que estamos aquí. Pero bueno, acá está, hasta acá quiero decir el micro y la columna del día de hoy. Feli, te lo voy a proponer en vivo para que no se nos escape. Miedo. Tenemos que armar un diccionario de los conceptos que vamos lanzando y contando al aire, que muchas veces por ahí quedan para mucha gente que está del otro lado, incluso para nosotros mismos también. Yo quiero repetir siempre esto, nosotros no venimos a hablar desde el lugar, nosotros ya sabemos todo, estamos 100% desconstruidos, 110% desconstruidos, y te contamos a vos que no estás, no, estamos aprendiendo. Y esto lo digo siempre también con Feli, de la mano de Feli en realidad, de los años que venimos haciendo o generando estos espacios, hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Y lo cierto es que hay que también facilitar esa posibilidad para la gente. Así que creo que tenemos que armar un diccionario. Bueno, después me decís editoriales, o sea, toda la otra parte me la decís subterráneamente. Feli, un placer, muchas gracias. Gracias. Igualmente. a ustedes. Felipe Fuentes con nosotros en este espacio, en esta columna de Voces Encendidas, hablando de derechos vulnerados, de género y diversidades. Quedan 10 minutos para las 13 horas y nos vamos a extender un ratito más porque nos queda la agenda en redes, Pedro Soli, Exacto, todavía. sí. Y hoy se viene con todo. Así que música y volvemos para el cierre de esta nueva cepa.